La trata de personas es actualmente una de las formas más modernas y denigrantes de esclavitud, lamentablemente. Y es la tercera actividad más lucrativa a nivel de actividad criminal, luego del tráfico de drogas y del tráfico de armas. Es un delito que es un delito muy antiguo, pero a su vez muy vigente. Está presente en la sociedad moderna, es un delito que ha venido acompasando los cambios tecnológicos y lamentablemente es un delito que se viene adaptando y por eso la importancia, y acá tenemos lo que coloqué en la diapositiva, son las 3 funciones operacionales de la lucha contra la trata, que es prevenir el delito, proteger a la víctima y a su vez perseguir a los tratantes. Así es como se aborda este delito. Primero, lo que les quería contar, porque me parece sumamente importante, uno escucha mucho el tema, escucha hablar trata de personas, y siempre lo asociamos, decimos trata, explotación, y lo asociamos al tráfico de migrantes. Primero me gustaría decir que, y ahí por eso el cuadro comparativo, de que la trata de personas es diferente del tráfico de migrantes. Entonces hice un cuadro para poder justamente explicarles la diferencia entre ambos. La trata de personas es ese delito que implica la captación de una persona, el reclutamiento por parte de un tercero para explotar a la persona. El fin último es la explotación. Entonces, por más que la víctima de trata haya brindado su consentimiento, siempre ese consentimiento en la trata de personas es un consentimiento que se dice que está viciado. Más adelante lo vamos a ver, hay un engaño de por medio. Esas propuestas que se hacen de mejorar la calidad de vida, que si se desarrolla tal o cual actividad, la persona va a poder ir al exterior y mandar dinero a su familia, siempre hay un engaño detrás. Y lo que tiene que ver con el tráfico de migrantes, como migrante quiero cruzar de un lado de la frontera al otro país y entonces es libre de vicio mi consentimiento. Yo estoy realmente brindando mi voluntad para que se realice con mi persona ese cruce. Por eso está la parte que el segundo que dice la finalidad, como les decía, la trata es esa explotación de la persona y el tráfico de migrantes tiene la finalidad cruzar de un lado de un país hacia el otro. Entonces, el tráfico, ahí voy a lo siguiente, en el traslado, el fin, o sea, el tráfico termina cuando cruza de un lado a otro. Mientras que en la trata tenemos el desarrollo de un proceso, porque ese reclutamiento, esa captación, implica un transporte de la persona, y luego también vamos a ver lo que es las distintas rutas de trata, implica un transporte. Por lo tanto, hablamos siempre de trata como parte el traslado es parte del proceso. También, como les contaba, ese cruce de un lado de la frontera a la otra, de un país a otro, hace que el tráfico de migrantes siempre sea internacional, sea un delito internacional. Y la trata puede ser a la interna, acá en Uruguay se da mucho de zonas fronterizas, pero siempre del lado uruguayo, por ejemplo, en algunas situaciones hacia la capital. Tenemos trata interna y a su vez la trata puede ser internacional cuando tenemos, por supuesto, participación de más de un país, pueden ser varios países, porque las personas a veces son captadas y son transportadas por distintos países. Entonces, como les contaba, el bien jurídico protegido, la trata, como decía, es un delito de lesa humanidad, es un delito que viola los más imprescindibles derechos humanos y muchos, la libertad, la dignidad, la propia vida. Entonces, justamente por eso decimos que es un delito contra los derechos humanos. Mientras que el tráfico de migrantes es un delito contra la soberanía del Estado, al orden migratorio. Es una cuestión migratoria de que no cuento con los documentos correctos. Pero me parecía importante poder hacer esta aclaración y esta diferenciación entre la trata de personas y el tráfico de migrantes, porque suele haber, uno habla como realmente muchas veces suele haber confusión. Entonces, una de las principales finalidades es poder distinguir ambos delitos. Por favor, avísenme si hablo muy rápido o algo que no queda claro. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está
Uruguay en la materia. Felizmente podemos decir que Uruguay ha dado pasos significativos en lo que tiene que ver con la visibilización de este delito. Entonces, como hablaba mi colega, la directora de Migración Internacional, a nivel migratorio nosotros tenemos la ley de migración, que es la 18250 del año 2008. Ya en la ley del año 2008 se tipifican los delitos de trata y de tráfico de personas. Así fue que de a poco Uruguay fue avanzando, se instaló en su momento lo que se llamaba una mesa interinstitucional como ente rector para la prevención y el combate, pero fue en el año 2018 donde se da el salto sustantivo, luego de varios años de trabajo, en lo que es la sanción y promulgación de la ley 19643. Uruguay cuenta hoy con una ley integral de prevención y combate a la trata y a la explotación de personas. Esta ley es el trabajo de un articulado trabajo interinstitucional y a su vez ha sido posible gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones. Así como se estaba, en el momento que se estaba promulgando la ley, también se estaba aprobando un plan nacional de acción que lo estamos llevando a cabo, empezó en el 2018 hasta el 2020, porque también tenemos que avanzar, la idea es, o el pilar sobre el que nos basamos, es avanzar hacia una política integral sobre la trata de personas, como siempre también pensando con enfoque de derechos humanos, y en concordancia con los principales instrumentos. Uruguay es parte a nivel internacional de los principales instrumentos en la materia, nos faltaba el nuestro. Entonces desde el 2018 realmente es muy grato poder decir que contamos con nuestra ley, y ahora les voy a contar un poco cómo se organiza. A grandes rasgos, la ley se integra en 6 capítulos y dicha ley determina los distintos roles de quienes actúan de los distintos ministerios y entidades estatales, cómo van participando en lo que es la prevención y el combate de la trata. Hay un capítulo destinado especialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el capítulo 4, que se llama Respuestas Específicas a la Trata Internacional, que es el capítulo que habla justamente de los uruguayos o uruguayas que son captadas y son llevadas al extranjero para hacer ya sea la trata, que sabemos que hay trata con fines de explotación sexual o laboral, que ahora lo vamos a ver. Entonces este capítulo diseña toda la labor y de las competencias de los consulados en materia de asistencia a las víctimas. Esto es un poco lo que ya les fui diciendo, porque pero me gusta que tengan ahí, yo luego les comparto con muchísimo gusto si quieren el PowerPoint, la presentación, porque me gusta que se vea cuál es el concepto de trata y de explotación contenido en nuestra ley. Como les decía, trata es captación, reclutamiento, y les decía esto del proceso, del transporte, del traslado, la acogida, recepción o el hospedaje de personas dentro del territorio nacional o a través de fronteras. Y acá lo que les decía, el consentimiento, aunque con mediar el consentimiento de las mismas con fines de explotación, ese consentimiento siempre hay un engaño detrás. Y la explotación, como les decía, como este beneficio para el explotador o para terceros, mediante la participación o el sometimiento de una o más personas a cualquier tipo de acto o estado que lesione o anule sus derechos humanos. Esto es un poco lo que ya les decía, que me gusta dejar claro, que es una violación de derechos humanos, que es un delito de lesa humanidad, y que tiene muchas etapas este delito. Acá también lo que un poco mencionaba respecto a la parte del consentimiento viciado, y lo que me gusta es el tercer punto, donde dice rol de la persona que capta. Por lo general, las víctimas son captadas luego de que el tratante, el captador, realiza trata de entablar un vínculo de cercanía, de confianza, de amistad. Entonces la persona de a poco va cayendo en esa creencia de que realmente haciendo tal o cual cosa va a estar mejor.
Y lamentablemente cada vez más el delito de trata se va actualizando y los entramados y lo que vamos encontrando en lo que refiere a la trata interna o internacional es cada vez más complejo. A nivel de trata interna, lo que más se ve aquí en nuestro país es desde ciertas zonas más vulnerables del interior del país, las personas son traídas a ciertos lugares como la capital del país y luego a ciertos departamentos como Rocha y Maldonado, por también lo que tiene que ver con que son departamentos por el sector turístico. Entonces, eso es una realidad que se da. A su vez, otra realidad que se da a nivel internacional, les quiero contar lo siguiente. Personas uruguayas son captadas y son llevadas por lo general a Argentina, Brasil, España e Italia. Por lo general son captadas mujeres y el 70% de estas mujeres es de menos de 35 años de edad. Esto es lo que los estudios nos están mostrando. Y a esos principales países. Luego tenemos, lamentablemente, casos de extranjeras que son traídas desde el exterior a nuestro país y hemos tenido principalmente casos de personas de República Dominicana, de Haití, hemos tenido algunos casos de personas de Bolivia que son traídas tanto para un fin de explotación sexual o, y ahí vengo la otra cara de la parte de trata, la trata puede ser también laboral, esa explotación en el sentido de trabajo forzoso. Se da aquí en el Uruguay, les quiero contar que las cifras nos muestran que se da por lo general en varones, son más explotados para lo que es la trata laboral, varones, jóvenes, y en los sectores que más se da, el sector de construcciones, el sector agrícola ganadero, el sector de la pesca, el sector de lo que tiene que ver con el procesamiento de madera, excepto el sector doméstico. Tenemos trata con fines de explotación laboral en el sector doméstico y aquí principalmente las víctimas son mujeres. Nuestro país, nosotros decimos que nuestro país es un país de origen, tránsito y destino, porque tenemos todo tipo de situaciones. Como les contaba, uruguayas en el exterior explotadas, tenemos también casos de extranjeras en el Uruguay, y ahí es muy importante que actuemos todos los organismos que estamos. Ahora les voy a contar cuál es el ente rector en materia de trata, así como tenemos la Junta Nacional de Migración para los Migrantes que tenemos en materia de trata. Es importante esa articulación entre los organismos porque realmente Uruguay tiene esta situación, es un delito que está inserto en la sociedad y desde 2014 cada vez más es un país de destino por lo que han sido los movimientos migratorios cada vez mayores. Y como les decía, víctimas uruguayas y extranjeras. Esto ya lo dije un poco, las víctimas, los tratantes, y ¿qué es importante? Trata también es aquella consumición de material pornográfico, por ejemplo, que los tratantes utilicen a personas para determinados actos. Entonces, trata no es solo el que recluta, el que falsifica, sino también hay clientes y hay consumidores que alimentan el negocio. Entonces, todo esto tiene que ser muy bien entendido y para luego llevar como corresponde la judicialización. La realidad que se nos da en materia de trata es que hay ciertas personas que son más fácilmente pasibles de ser víctimas. Y me parece muy importante que ustedes sepan esto, porque la trata de personas es un delito que se combate entre todos. Está inserto en la sociedad y todos nosotros, desde nuestro rol que desempeñamos día a día, podemos ser personas que podamos rescatar a las víctimas, en el mejor sentido de la palabra, rescatar. Muchas veces tenemos casos de víctimas en el exterior que no se acercan al consulado porque todavía temen, tienen cierto temor, pero se pueden quizás acercar a uno de ustedes, a algún consejo consultivo, a alguna asociación. Entonces, qué importante es para nosotros también poder contar con ustedes en el sentido de poder ayudar a estas personas. Porque a veces las personas están tan minimizadas en sus derechos, tan privados de libertad, que tienen pocos espacios
pocos espacios para tener un momento para pedir ayuda. Entonces, ¿qué alerta tenemos que estar en el día a día? Nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, alguna situación que pueda contar de rara. Cuando uno ya algo no le cierra, qué importante es ya poder contarlo, decirlo para poder ayudar a la persona. Entonces, yo lo que coloqué acá son factores de riesgo. Hay cierto, como les decía, hay ciertos tipos de población que es más vulnerable que otra para ser captada, ya sea una población que por pertenecer a determinado grupo social ha padecido cierta discriminación, o por ejemplo ha padecido una situación de abandono en lo que tiene que ver con el sistema educativo, desempleo, exclusión social. Las cifras muestran que en Uruguay tenemos muchas víctimas de trata que son personas trans, porque justamente todo lo que les cuesta esta aceptación en la sociedad los lleva a ser más pasibles de ser captados. Hay factores de riesgo a nivel familiar. Las víctimas de trata por lo general provienen de familias con escasa contención o muy permisivas o muy controladoras, vienen de familias con violencia intrafamiliar o abusos. Y a su vez las víctimas de trata son personas que por lo general tienen ciertos factores de riesgo psicológicos, factores psicológicos que, por ejemplo, sufren de estrés, de depresión, de ansiedad. Entonces, cuando uno ya está frente a alguna persona y empieza a ver ciertos indicios, tanto a nivel familiar, a nivel de la propia persona, o de cómo ha sido la historia de esa persona, ve que está ante una persona que puede ser más fácilmente captada. Bueno, lo que les decía, desde el 2018 tenemos la ley. La ley crea, así como tenemos en materia de migrantes la Junta Nacional de Migración, la ley crea el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas. El Consejo comenzó a funcionar desde el año pasado, está integrado por diversas instituciones, diversos ministerios y a su vez instituciones como la Fiscalía General de la Nación. Entonces todos los que somos parte tenemos la competencia de la prevención y combate del delito, formamos parte del Consejo. Justamente mi rol es ser representante titular de Relaciones Exteriores ante este Consejo, y de ahí justamente ir diseñando, coordinando, articulando con los otros ministerios e instituciones. Es importante que el Consejo también se integra por la sociedad civil, lo cual eso también en lo que tiene que ver con los lineamientos y los principios de Uruguay es muy importante. Lo que venimos trabajando en el Consejo es que entre todos tenemos que saber, y luego nosotros les podemos pasar, porque existe un correo electrónico de una secretaría del Consejo. Entonces, ante cualquier caso que uno detecte, o que le llegue a saber que hay alguna persona en el Uruguay o en el exterior, por supuesto todos pueden acudir a los consulados saben cómo reportan acá, adentro del ministerio reportan a asistencia al compatriota, y nosotros articulamos con el Consejo. Pero quería también después les paso el correo electrónico a una secretaría, porque si saben que hay algún tipo de extranjero en el Uruguay padeciendo alguna situación, como siempre digo, situación rara, pueden tanto reportar asistencia como a este mail de esta secretaría que funciona dentro de lo que es el MIDES, el Instituto Nacional de las Mujeres, porque el MIDES y el Instituto Nacional de las Mujeres presiden el Consejo. Y ahora lo que estamos redactando en el seno del Consejo es justamente un protocolo de, ante las distintas situaciones, cómo vamos a ir todos participando, porque las situaciones de trata, y siempre decimos, no se dan un lunes a las 2 de la tarde ni a las 3 de la tarde. Las situaciones de trata se dan fuera del horario laboral, se dan fines de semana, se dan en los horarios más insólitos. Y hay que estar listos para proteger rápidamente a la víctima. No podemos esperar, porque mientras esperamos se nos desaparece la víctima, porque el tratante puede avivarse y perdemos de dar ese seguimiento y esa importancia que tenemos que rescatar a las personas. Hay que estar alerta a todos los factores conductuales. Cuando uno está ante una situación que puede ser rara,
hay que estar alerta a la apariencia, al factor conductual, a cómo esa persona se desempeña con mayor o menor miedo, si lo que cuenta es una historia coherente. Entonces digo, esas son las preguntas que ustedes pueden hacer para poder identificar si están ante un caso, un posible caso. Nada, simplemente decirles eso, que hay que estar alertas porque las redes de trata cada vez son más intrincadas, más complejas, pasan desde redes barriales a redes internacionales súper, ya le digo, modernas, y hay que estar todos alertas. Así que nada, agradecerles por el tiempo, felicitarlos nuevamente y permanecemos aquí acompañándolos. Muchas gracias. Cecilia, quería preguntarte si es posible para los que estén interesados que se les envíe material, si se hace a través de tu email en vinculación o qué forma de contacto tienen sobre este tema, porque parte del legado de este regional es conmemorar y tomar en cuenta en la parte de derechos humanos el Día de la Trata. El Día Mundial, exactamente. Sí, Entonces, de alguna forma estar presente como Departamento 20, como uruguayos en el exterior, con la actividad que se pueda realizar debido a lo que ocurra. En este momento la pandemia o lo que sea nos hace que tengamos un contacto virtual, pero quizás en el futuro sean presenciales. Entonces, mi pregunta es, ¿tenés material disponible? ¿Tenés posibilidad de que te hagamos consultas sobre posibilidad de trabajar cosas en conjunto, de intercambiar información? Por supuesto, tengo material disponible, tengo esta presentación y tengo otra más completa, con mucho gusto les puedo compartir. Nosotros hemos hecho estudios, hay con cifras, hay un estudio que me gustaría también porque aquí hay que valorar muchísimo el trabajo de la sociedad civil. La sociedad civil El Paso hace un par de días lanzó un estudio muy completo sobre trata de personas en Uruguay, también se los puedo compartir, y es a través del mail de asistencia @. Ese es mi otro sombrero, digamos, por la parte de asistencia. Ahí me pueden, por supuesto, escribir y siempre a disposición.